las cosas, cómo se expresan. Entonces alguien que me diga, por favor. Hola. Nadie. Cualquiera, muchachos. Para que empecemos, que ya son las y 5. Cualquiera que me diga cómo le pareció la tutoría. La clase. Muchachos, ¿sí me están escuchando? Ahorita sí. Entonces, alguien que me diga, porfa, ¿cómo le pareció esa clase? ¿Para por qué empecemos? O sea, que no me respondan, no empezamos. Cualquiera. No, no fui. ¿No fuiste? Ah, por eso no están respondiendo, porque no fueron a la clase. Ah, bueno. Bueno, ahora les sirvo la tutoría entonces. Listo, muchachos. Bueno, mi nombre es Emanuel Valencia, soy estudiante de noveno semestre. Soy tutor desde hace 3 semestres, creo. Mm, ya les he dado varias tutorías. Para los que no hayan entrado, les vuelvo a comentar. A mí me gusta preguntar y que ustedes respondan lo que ustedes crean, lo que ustedes saben, lo que hayan visto, cualquier cosa. Que no me dejen a mí hablando solo porque es muy aburridor. Ojalá sea muy dinámica esa tutoría, pues que ustedes sí respondan porque a veces yo me quedo esperando a que ustedes respondan y si no responden, no, o sea, no seguimos con la tuto, pues porque no me quiero quedar aquí hablando solo todo el tiempo. Igual yo no les voy a preguntar cosas imposibles, cosas así súper difíciles, no, nada que ver. Simplemente es lo que ustedes crean o hayan entendido pues de la clase los que hayan ido. A mí personalmente, pues les cuento así como un poquito del trasfondo de esto. Yo estuve en el laboratorio de trasplantes trabajando pues en un proyecto de investigación, entonces trasplantes me gusta mucho, lo he estudiado por mucho tiempo, entonces por eso es que yo vi esta tutoría, listo. También recuerden que cualquier duda que tengan, me interrumpen, no importa en el micrófono, me interrumpen y ahí la vamos resolviendo, listo. Bueno. Entonces, esto es más o menos lo que vamos a ver. Primero, pues como las definiciones básicas, qué es, los tipos, las vías, ya después vemos los mecanismos de respuesta, cómo se hace ese proceso de compatibilidad y finalmente los inmunosupresores, que es como lo que nos termina pues competiendo más a nosotros. Listo. Entonces, ¿qué es un trasplante? Un trasplante va a ser ese proceso en el cual nosotros transferimos células, tejidos u órganos cualquiera que denominamos injerto de una persona que es el donante a una persona que es el receptor. Listo. Toda esta tutorial nos vamos a estar refiriendo de donante, receptor y el injerto. Listo. Generalmente le decimos al injerto y demás. Estos trasplantes, como les dije, pueden ser de muchas cosas. Pueden ser de células, por ejemplo, células madre, las que utilizan así en estética, las células hematopoyéticas, por ejemplo, cuando tienen procesos pues como leucemias. Y los que más se hacen, los de riñón, por ejemplo, el trasplante de riñón es el que más se hace en todo el mundo, incluso acá en Colombia. Después tenemos pulmón-corazón, que se hacen juntos generalmente, o solamente el pulmón, casi siempre. Y a veces también se hace, por ejemplo, hígado, pero a esos no se les hace tanto compatibilidad porque, como ustedes ya han visto este semestre en inmuno, en gastro y demás, el hígado es un órgano que es muy tolerogénico, entonces a veces no se les hace pues como la compatibilidad, solamente en casos muy específicos. Entonces,
tenemos los tipos de trasplantes que vamos a ver por localización y por el tipo de donante. Entonces, primero, tenemos los trasplantes ortotópicos, o sea, los trasplantes en donde ese órgano o ese tejido se va a quedar en el mismo lugar anatómico de donde estaba. O sea, el donante lo saco de un lugar y el receptor queda en el mismo lugar o en el lugar donde estaba el órgano al que voy pues a intercambiar. Listo. Entonces, el ejemplo típico es el corazón. Yo el corazón no lo puedo poner en ninguna otra parte del cuerpo, pues porque es donde están los grandes vasos y entonces me quedaría imposible pues ponerlo en otro lugar. Mientras que el heterotópico es cuando yo ese órgano lo pongo en un lugar diferente al anatómico. Por ejemplo, los trasplantes de riñón. Uno cree que los trasplantes de riñón muchas veces sacan el riñón o los riñones malos y realmente no. A veces los riñones pueden tener un poco de función, no sé, pongámosle 10 o 20%, que igual lleva a que esa persona tenga una falla renal, pero ese 10%, 20% me queda sirviendo para algo. Entonces, por ejemplo, en este caso, en la mayoría de los casos, los riñones los ponen en las fosas ilíacas. Listo. También porque el abordaje es muy difícil. Ustedes saben que los riñones son órganos que son retroperitoneales, que están pegados a la espalda. Entonces, imagínense uno llegar hasta por allá para poder sacar esos riñones y poder cambiarlo. Entonces, como es difícil ese abordaje, mejor lo ponemos en otro lugar e igual lo conectamos pues de diferentes formas para que sea funcional. También tenemos el tipo de trasplante por el donante. Entonces, el autotrasplante, muy fácil, pues el donante es el mismo que el receptor, o sea, es de mí a mí mismo. Ese es, como les dije, terapéutico, o sea, piel, células madre, cuando tenemos gran quemados, cuando tenemos cosas pues de estética, que simplemente yo no tengo que hacer ningún proceso de compatibilidad, pues porque es a mí mismo, ¿cierto? Ahí no tengo problema. Tenemos el trasplante singénico, que es un donante de la misma especie que son genéticamente iguales, pues, o sea, el caso típico serían los gemelos. Bueno, es el ideal, porque se supone, entre comillas, que ellos pueden tener el mismo HLA, el mismo complejo mayor de compatibilidad, pero eso solamente se da en un cuarto de los casos, porque como sabemos que el HLA es de la madre y del padre, puede ser cuatro posibilidades, pues como ese HLA. Aunque eso sería en tándem, o sea, sería todo el HLA completo de un solo lado, puede combinar tanto el uno o el 2 del papá con el uno y el 2 de la mamá. Entonces ahí solamente habría un cuarto de posibilidades que sean completamente exactos. Y tenemos el halogénico, que es el típico, el de toda la vida. El donante es de la misma especie del receptor, pero son genéticamente distintos. Entonces, pues cualquiera. Esto es importante porque acá es donde trabajamos todo. Las diferencias, aquí es donde están las diferencias en el HLA y por esta razón es por la que hacemos toda la compatibilidad y porque está todo el estudio en los trasplantes. También tenemos, por último, el senotrasplante, que es cuando son de especies diferentes. Entonces, el más común es, por ejemplo, las válvulas del corazón, las válvulas cardíacas, que pueden ser de cerdo o de vaca. Pero eso todavía es muy experimental porque ustedes saben que las otras especies también tienen HLA, entonces la idea es que no haya mucha discordancia pues como en eso, y eso puede ser muy inmunogénico pues para el cuerpo y generar un rechazo. Entonces no sé si vieron por ahí los que hicieron Grey's Anatomy, que de vez en cuando pues hacían pues como el trasplante y como, ay, la válvula de la vaca. Eso a veces sí se hace pues en la práctica. A mí una vez me tocó un paciente que tenía una válvula de esas. Listo, entonces, ¿cómo va a ser ese reconocimiento? Yo hago el trasplante, estamos viendo pues la gráfica pues como de la izquierda. Yo hago el trasplante y tengo dos opciones, o que haya un rechazo agudo o que no lo rechace, listo. En ese trasplante yo siempre tengo que hacer una inmunosupresión, porque la mayoría de las personas, bueno, no la mayoría, al menos lo que yo estuve en el laboratorio, todas las personas no eran lo suficientemente compatibles como para uno decir no le voy a dar inmunosupresión. O sea, a todos los que se trasplantan hay que darle inmunosupresión para evitar el rechazo. Aún así puede existir ese rechazo agudo, que puede llevar a tres situaciones: que ese órgano se pierda porque ese rechazo agudo generó demasiado daño en el órgano y a la final pues no se pudo dar; que haya un rechazo crónico, que ya vamos a ver la diferencia entre el agudo y el crónico; o que finalmente ese rechazo agudo se resuelva y ahora cadabra, menos mal, ese trasplante sirvió. El otro caso es que ese trasplante le doy la inmunosupresión, esa inmunosupresión fue muy efectiva, no lo rechace, y finalmente ese paciente quede controlado por el resto de la vida y el órgano le quede funcionando listo. Entonces, las moléculas que van a ser encargadas pues son las del HLA, por eso se llama complejo mayor de histocompatibilidad, o sea, la compatibilidad de esos tejidos. Entonces,
tenemos dos tipos de rechazo, un rechazo que es agudo y un rechazo que es crónico. El rechazo agudo se va a dar siempre secundario a una respuesta inflamatoria. ¿Cómo así? Cuando yo saco ese órgano de la otra persona, de la persona que es el donante, ahí empieza un proceso que llamamos el proceso de isquemia reperfusión, es como ese tiempo. Entonces a ese órgano durante varias horas no le está llegando oxígeno, no le están llegando nutrientes y todas las células empiezan a morir. Esas células empiezan a liberar DAMS, algunas empiezan pues a lisar y demás. Entonces salen todos esos componentes de las células y quedan ahí en el tejido. Y cuando yo voy y lo meto en la otra persona, en el receptor, entonces esa persona va a sensar ese montón de DAMs, ese montón de moléculas inflamatorias y va a generar un rechazo agudo por medio de células T. Listo. El crónico es, en caso de que yo no tuve el agudo o que resuelve el agudo, el crónico es que finalmente se va a dar todo el proceso de reconocimiento de ese HLA, de ese órgano que no es propio, entonces van a ir los linfocitos, los linfocitos C, los linfocitos B, se va a dar todo el reconocimiento y se producen anticuerpos donante específico. Listo, ¿qué es lo que media el rechazo crónico? Y es contra lo que no hemos podido. Nosotros en la clínica podemos, por decir así, controlar más ese rechazo agudo que el rechazo crónico, porque como lo hacemos pues para inhibir específicamente los anticuerpos contra el HLA de esa persona, es muy complejo. Entonces ahí es donde se basa toda la investigación. Denme un segundito, yo tomo aquí la foto de la asistencia, que siempre se me olvida. Listo. ¿Hasta ahora alguna duda? Todo perfecto. Listo. Ahora vamos a ver los tipos de aloreconocimientos, que hay 3 tipos de aloreconocimientos. Tenemos el aloreconocimiento directo. Listo, entonces tenemos ese órgano que además de tener las células de ese órgano que son las funcionales, tenemos células del sistema inmune del donante en ese órgano. Entonces ahí es donde va a ir una célula dendrítica o una célula presentadora de antígeno del donante con un péptido cualquiera y se lo va a presentar a un linfocito T de nosotros, a un linfocito T propio. Entonces, acá la clave es, reconozco algo extraño presentado en una molécula extraña. El proceso determinante acá es la pérdida de la restricción. Entonces acá a mí no me interesa qué es lo que me está presentando en ese complejo mayor. A mí la molécula extraña es lo de menos, porque acá los linfocitos lo que van a reconocer es ese complejo mayor que es extraño. Listo. Entonces, como hay pérdida de la restricción, hay pérdida de especificidad, o sea, no estoy reconociendo específicamente algo pues como ese péptido, sino que estoy reconociendo es otro HLA y no va a haber memoria inmunológica, listo. Entonces, esto es lo que media el rechazo agudo. ¿Cómo lo podemos evitar? Con la compatibilidad. Entre más compatibles sean, pues más moléculas de histocompatibilidad van a compartir el donante y el receptor y cuando yo haga el emparejamiento, entonces no me van a reconocer 10 moléculas, sino que solamente me van a reconocer 3 o 4, listo. Este tipo de aloreconocimiento, por decir así, es el más peligroso, es el más bulloso. Porque imagínense que en ese órgano hay un montón de células dendríticas del donante y va a nuestro cuerpo y lo que va a hacer es que va a activar a todos los linfocitos T que se encuentre. Eso no va a hacer a ninguno, pues como no importa, como les dije, no importa la especificidad de ese linfocito T. Eso va a activar a todo el linfocito T que se encuentre. Entonces eso va a generar una respuesta muy fuerte, muy robusta y a la final es la que termina mediando pues ese rechazo agudo. Entonces acá tenemos lo que es ese proceso de restricción, que en la izquierda vemos el normal, en el que mi linfocito T es capaz de reconocer mi complejo mayor propio con el péptido que está presentando, con el complejo péptido. Listo. Ya los otros, miren que tenemos diferencias. En el de la mitad estoy reconociendo en una parte donde debería reconocer péptido, estoy reconociendo es complejo mayor de compatibilidad. Y en el de la derecha ni siquiera estoy reconociendo péptido, sino que estoy reconociendo es completamente el complejo del donante. Entonces en estos casos es que el linfocito se va a activar porque nuestros linfocitos, con toda esa educación química que tuvieron, ya están programados para solamente recibir las señales de nuestro HLA propio. Listo. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿cómo hace un linfocito T? Pues si yo ahí veo las mismas formitas, las de la vela C son el mismo cuadradito que las de la normal, ¿cierto? Pues imagínense que es muy diferente porque esas moléculas pueden tener esa misma distribución o una distribución muy parecida, pero esos enlaces
que vimos por allá en primer semestre, que los enlaces covalentes, que los enlaces débiles de electronegatividad y demás van a ser diferentes, y eso lo va a reconocer ese linfocito T y se va a activar de manera diferente. Listo, entonces en esta parte vimos el directo, que es como el más bravo. El alorreconocimiento indirecto es el que han visto todo el semestre en inmunología, la presentación absolutamente normal. Tenemos ese órgano del donante, viene al receptor y simplemente de esas moléculas que salieron en ese proceso de isquemia reperfusión, ahí va a haber diferentes proteínas, va a haber complejo mayor del donante, va a haber células propias del receptor que van a ir y van a coger ese complejo mayor de su compatibilidad, lo procesan, lo montan en sus moléculas propias y bueno, se lo presentan al linfocito T. Entonces reconozco lo extraño, pero presentan una molécula propia. Yo mismo soy el que estoy pues como reconociendo eso. Entonces eso es lo que media el rechazo crónico, porque yo estoy montando en ese complejo moléculas del complejo mayor de psicocompatibilidad del donante. Entonces, como esta es la presentación, por decir así, normal, yo voy a ser capaz de que esos linfocitos T vayan a los linfocitos B que tienen esa misma especificidad y me produzcan anticuerpos contra ese órgano. Entonces, el alorreconocimiento indirecto es el que media el rechazo crónico. Por último, tenemos el alorreconocimiento semidirecto, que es, por decir así, como una combinación de los dos. Pues el mismo nombre como que lo dice. Entonces, lo que sucede es, hay un montón de moléculas que salieron por ese daño que hay en ese órgano, pues que no ha tenido esa perfusión durante varios tiempos, durante varias horas. Dentro de esas moléculas va a haber complejo mayor de su compatibilidad que va a ser, por decir así, como absorbida pues como por las células dendríticas del receptor, pero no las procesa, no hace el proceso normal del procesamiento que las parte así en pedacitos y las monta pues por péptidos, porque ustedes saben que solamente se pueden de 8 a 12 o de 12 a 20, sino que lo que hace es que coge la molécula completa y es como si la pegara directa en la membrana. Entonces en una célula propia yo estoy, por decir así, presentando un complejo mayor de compatibilidad que no es mío, que es del donante. Y este es el absolutamente más peligroso de todos, porque la diferencia con nosotros es que acá esta célula dendrítica, en esos procesos y en esas citoquinas que tiene en ese ambiente, va a coger ese complejo mayor que tiene la membrana y se va a ir hasta el ganglio. ¿Y qué hay en el ganglio? Puro linfocito T para activar. Entonces, en el reconocimiento directo, que era, por decir así, el más bulloso, solamente se van a activar los linfocitos que lleguen al tejido, porque solamente allá van a estar las células dendríticas del donante. Mientras que en este, como estas células dendríticas son capaces de migrar hasta los ganglios, con ese complejo mayor de compatibilidad que es del donante, van a ir a activar absolutamente todos los linfocitos T que se encuentran, y eso sí que está lleno de linfocitos T. Entonces, esa es la unión de la directa con la indirecta y va a ser la más peligrosa. Acá también hay pérdida de la restricción, listo, pérdida de la restricción en el directo y en el semidirecto. Entonces, la clave de este es, reconozco una molécula extraña en una célula propia. Listo. Vamos a tener diferentes mecanismos de rechazo que no vamos a ahondar en ellos porque ustedes ya lo han visto, lo vimos en la tutoría de tolerancia, por ejemplo, lo han visto pues en un montón de clases. Entonces va a haber activación del complemento. La más importante para el rechazo crónico es producción de anticuerpos donante específico, citotoxicidad celular mediada por anticuerpos, por esos anticuerpos donante específico. Ya sabemos que tienen otras formas los linfocitos TCD8 como perforinas y granzimas, dañan la membrana por el complejo de ataque a la membrana, aumentan esa expresión de complejo mayor de histocompatibilidad en los tejidos por ese proceso de isquemia reperfusión, y a la final pues termina dando un rechazo más fuerte y también activación de faz y faz ligando, que sabemos que eso termina pues matando las células por diferentes mecanismos. Ahora sí, lo que nos compete un poquito más como a nosotros, ya hablamos como toda la parte teórica, tenemos esa selección de la compatibilidad. Entonces, eso nos va a permitir determinar a cuál persona le voy a dar ese órgano, pero eso tiene que ser rápido y eso casi siempre se hace antes de. Entonces, una persona ya tiene una enfermedad renal crónica, ¿cierto? Y de una vez, cuando ya tiene criterios para trasplante, le hacen todas las pruebas para que quede listo, para que quede en esa lista. Y cuando salga
una persona que va a ser un donante, de una vez cojan a todos, miren si esa persona es compatible y se haga el trasplante lo más rápido posible. Yo creo que todos los que estuvieron acá, todos los que están acá, se dieron cuenta de lo que sucedió el año pasado con esos trasplantes y por qué se tenía que hacer tan rápido, porque entre más tiempo pase, más daño va a haber en ese órgano y es más grande la probabilidad de rechazo. Por eso es tan grave pues como esperar tanto tiempo y por eso es que nosotros hacemos esta selección de la compatibilidad. Entonces lo utilizamos para dos cosas principalmente: para determinar el pronóstico y para estratificar el riesgo inmunológico de que esa persona tenga un rechazo. Entonces, si ese órgano sí le va a servir, que sea lo más compatible posible para que no lo rechace, qué tanta inmunosupresión hay que darle a esa persona, por cuánto tiempo hay que darle seguimiento, qué tan probable es, y obviamente tenemos ahí que ver todos esos antecedentes de esas personas, porque acá no solamente vamos a trasplantar a personas que simplemente tienen enfermedad renal crónica, sino que muchas veces nos encontramos casos complejos donde va a haber pacientes que llevan 3 trasplantes de riñón y entre más se trasplante, más va a estar expuesto a complejos mayores de su compatibilidad que no son propios, o sea que produce más anticuerpos y reacciona más, por decirlo así, reacciona peor a nuevos trasplantes. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, se trasplanta es por compatibilidad, no por orden ni por necesidad, al menos en la teoría, ¿cierto? Se hace el trasplante al más compatible, por más baja que sea la compatibilidad. Si la compatibilidad del HLA es 2 de 6 y el resto es 1 de 6, ese fue el de 2 de 6, porque ese órgano pues no lo podemos dejar perder hasta que haya alguien. Pero a veces hay 3 de 6, 4 de 6, nunca he visto un 5 ni un 6 de 6, solamente hasta 4. Listo. Esto en la teoría, ¿cierto? Esto en la parte del laboratorio. Pero si alguien quiere cacharrar un poquito más, pueden buscar la guía de cómo se hace la selección de la compatibilidad de los trasplantes de riñones. Eso tiene una guía y tiene unos criterios que dan unos puntos. Por ejemplo, las dos personas están en el mismo rango de edad, da tantos puntos. Por cada año que esté en la lista de espera de trasplantes, por cada año le da un punto. Porque por cuántas, si tiene, no sé, por ejemplo, tanta compatibilidad, pues obviamente cada una de las compatibilidades da cierto puntaje, entonces todo eso se empieza a sumar y a la final va dando pues como ese puntaje para ver quién es la persona más idónea para recibir el trasplante. ¿Qué es lo que pasa a veces? Que por ejemplo ese criterio de tiempo es un criterio que da muchos puntos y a veces, por decir así, entre comillas, es un poco injusto porque nosotros acá tenemos que decidir más como por la biología, que es lo más lógico, quién es el que tiene menos riesgo de rechazar ese órgano. Entonces las personas que llevan, no sé, 20 años en la lista de trasplantes, si es que sobreviven todo eso, entonces en la final van a terminar recibiendo un órgano que probablemente hubiera sido mejor que se lo diéramos a otra persona. Pero bueno, eso son cosas pues como más de la práctica e incluso los nefrólogos pueden tener esta compatibilidad que les pasa el laboratorio, pero ellos ven con su ojo clínico que esta persona lo puede necesitar más en ese momento y se lo dan a esa persona. Eso ya es como muy decisión de la persona que esté manejando el proceso de trasplante. Entonces, tenemos 3 pasos principales esenciales para hacer esa selección de compatibilidad. Primero, tenemos la compatibilidad del grupo sanguíneo ABO, ¿cierto? Segundo, la compatibilidad del HLA. Y tercero, si tiene o no anticuerpos anti-HLA, cualquiera que sea. Entonces, la selección de la compatibilidad, el grupo sanguíneo y el factor RH. El factor RH no se tiene en cuenta, solamente se tiene en cuenta el grupo sanguíneo, creo que eso se los decía después. Entonces ya sabemos, esto es exactamente igual como se hace pues una donación de sangre. Yo recibo de lo que tengo, listo. Entonces a quienes tengan A, B a quienes tengan B, AB y solamente a AB o a todos. Y esto inmediatamente nos hace un criterio de inclusión o exclusión. Todos los que no sean compatibles con ese grupo de sangre, chao, salieron de ese proceso de selección. Entonces el factor RH no aplica, es indiferente si es positivo o negativo, listo. Esto lo que nos hace es que esta primera selección, esta primera compatibilidad nos evita el rechazo hiperagudo, pues porque ustedes saben que si nosotros trasplantamos un órgano que tiene un tipo de sangre que no es compatible, pues eso me va a hacer una reacción de hemólisis impresionante y eso sí me va a dañar el órgano en cuestión de minutos o incluso horas. Listo. Luego, tenemos la compatibilidad del HLA, que es por decir así como lo más importante, lo que más trabajamos en esta tutoría. Se trabaja por el número de alelos que
comparten el donante y el receptor. Y se reporta en el número de alelos que comparten sobre 6. Listo. Entonces, ¿quién me dice? ¿Es mejor 2 de 6 o 4 de 6? 4 de 6. Listo, súper bien. 4 de 6, ¿cierto? Son más compatibles, comparten más alelos de HLA. Y alguien me dice, alguien que me diga, porfa, ¿por qué 6? ¿Y por qué en otro número? ¿Cuántas moléculas de HLA tenemos o que utilizamos en el trasplante? Porque trabajamos con HLA clase 1, que es A, B y C, y tenemos de la mamá y del papá, y ahí solamente van 6. Y tenemos HLA clase 2, que es de Q, de P y de R, y ahí tenemos otros 3, mamá y papá, son otros 6. ¿Por qué 6 y por qué no 12? Por ejemplo. ¿O por qué no más? Sabiendo que tenemos moléculas no clásicas. ¿A quién se le ocurre algo? Cualquiera. Lo que piensen. En todo esto que han visto de inmuno, esas moléculas de HLA son igual de importantes, todas. Todas hacen el mismo trabajo. Por ejemplo, un HLA que sea D o E. ¿Será que es igual de importante a un A? ¿O no? ¿Será que presentan las mismas moléculas? ¿Será que están presentes en igual cantidad? ¿Qué creen? ¿Qué dicen? Bueno, a nadie se le ocurre nada. Cualquier cosa, muchachos, que ya les di la respuesta. A ver, cualquiera, Karen, Laura. O al menos digan, no sé. No, nada, me disocié. Listo, muchachos. Pues por todo lo que ya les estaba contando, ¿cierto? Porque nosotros tenemos HLA clase 1 y clase 2 y todas esas moléculas no van a ser igual de importantes. Entonces eso solamente, en el trasplante solamente se usa HLA A, B y DR principalmente. En casos muy específicos en los que les conté, donde ya hay muchos antecedentes que sensibilizan para formar anticuerpos donante específico, nosotros sí utilizamos el resto. Por ejemplo, el de Q, el de P. A veces pues el C también se usa. Y ya pues terminan siendo compatibilidades un poco más complejas, pero generalmente solamente el A, el B y el DR. ¿Por qué? Porque son las moléculas que más presentan péptidos y las que son las más presentes, las que más nos sirven para hacer esa compatibilidad. Por decir así, las que podrían ser más inmunogénicas en el proceso del trasplante. Entonces son las que mejor hablan del pronóstico y los que su incompatibilidad significan mayor riesgo. Entonces miren cómo se ve acá de bonita esa gráfica, la sobrevida del trasplante renal a 5 años con el número de alelos que está emparejado. Entonces, sin emparejar, perdón. Entonces, por ejemplo, si está en 0, o sea, es completamente compatible, o en 1, miren que la sobrevida va a ser del 78, o sea, va a ser muy alta. Mientras que entre más discordancias tengamos, por ejemplo 6, o sea, que no es compatible en absolutamente ninguno de esos alelos, pues miren que la sobrevida se baja incluso hasta el 60 y pico por ciento. Y eso pues va a ser importante en la práctica clínica. Ya lo último que tenemos es la presencia de anticuerpos anti-HLA. Entonces, va a haber eventos sensibilizadores, esto casi siempre se los preguntan en el parcial. ¿Cuáles son los eventos sensibilizadores para producción de anticuerpos donante específico que hay que tener en cuenta? Entonces, el embarazo, pues claro, con razón, porque ese niño es al menos la mitad diferente
a la mamá, y si está de buenas puede compartir algunos de esos alelos, pero generalmente es la mitad diferente a la mamá. Entonces por eso es que se hace el proceso de tolerancia inmunológica en el embarazo. Trasplantes previos, pues porque obviamente estoy expuesto a un montón de HLA que no es mío, va a producir anticuerpos y ya después cuando haga el siguiente voy a tener más reconocimiento de esos, o incluso mi sistema inmune va a estar más preparado para reaccionar contra esos HLA que no es propio. Y también las transfusiones, porque las transfusiones llevan un montón de proteínas que pueden ser inmunogénicas. Entonces tenemos dos formas de detección. Primero se hace el PRA, que es el panel reactivo de anticuerpos, y también se hace la prueba cruzada, que vamos a ver si está por acá cada uno. Listo. Entonces tenemos el PRA, que es el panel reactivo de anticuerpos. Hay de 3 tipos y los hacemos en orden. Listo. Uno no llega de entrada a hacer un single antigen, porque es mucho más específico, mucho más individual, pues como esa persona. Porque si yo un cualitativo me sale que no, pues yo para qué lo voy a hacer el resto, ¿cierto? Entonces los hacemos siempre en orden. El cualitativo simplemente me va a decir, esta persona tiene anticuerpos contra la HLA o esta persona no tiene anticuerpos contra la HLA. Listo. Ahora, seguimos con el cuantitativo. En el cuantitativo me dice es un porcentaje, es por decir así, bueno, no, les voy a explicar desde el principio cómo funcionan estas pruebas más o menos para que se hagan una idea. Aquí a la derecha yo tengo un dibujito, ¿cierto? A la derecha abajo. Eso representa una perla que es de un material pues que es, pues, o sea, lo hacen los ingenieros biomédicos y demás. Una perla que tiene pegada en su membrana, pues, o en su parte externa, tiene pegadas moléculas del HLA. Entonces, en el cualitativo tengo ciertas perlas que tienen muchos HLA, pero a mí no me importa saber cuáles son los HLA aquí en esas perlas, simplemente que haya. Entonces, si yo tengo anticuerpos que se pegan a esas perlas, después lo paso por la máquina, eso me va a dar una fluorescencia y me va a decir, efectivamente, tiene anticuerpos o no tiene anticuerpos. Entonces, pues el cualitativo solamente me dice sí o no. El cuantitativo haga de cuenta que cada una de estas perlas tiene, por decir así, el HLA de una persona. Entonces tiene una molécula A, una B, una C, una de Q, una de P y una de R. Representa el HLA de una persona. Y eso pues depende del laboratorio, tiene tantas perlas, eso también es determinado por el tipo de población, porque tenemos que tener en cuenta que el HLA de aquí de Colombia no va a ser igual al HLA de por allá de Suiza, ¿cierto? Entonces eso se hace específicamente y los laboratorios piden esas perlas dependiendo de su población. Entonces, como yo tengo cada una de las perlas como si fuera una persona, ese resultado me va a dar en porcentaje. Entonces ¿cuál es la probabilidad de que yo pueda encontrar un trasplante en la población en la que me encuentro? Porque por decir así es el porcentaje de sensibilización contra los HLA más prevalentes en las personas que hay en mi entorno. Listo. Y el single antigen es muy fácil. Cada una de las perlas tiene única y exclusivamente un HLA. Entonces, cuando yo lo paso por la máquina, la máquina me va a decir, ah, sí, efectivamente, esta perla se iluminó, entonces esta persona tiene un anticuerpo específico contra el HLA A2324, supongamos. Y así es, así con muchos de los alelos. Listo. Y se basa pues como inmunofluorescencia, lo que ya les acabé de explicar. ¿Alguna duda con esto? Eso es como lo que enreda un poquito más. Si no, entonces vamos pasando. Entonces, entre más alto sea ese PRA, ese panel reactivo de anticuerpos, más incompatible se es y más difícil es tener un trasplante óptimo. ¿En qué pacientes se les mandan, por ejemplo, single antigen de entrada? En los pacientes que, por ejemplo, tuvieron un rechazo agudo y yo ya sé que esa persona probablemente vaya a desarrollar anticuerpos donante específico. Entonces yo no me voy a poner a ser cualitativos porque yo ya sé que eso le va a dar que sí. Entonces me voy de una vez al single antigen para ver cuáles se han positivizado y cuáles se han negativizado. Listo. Y ya, por último, tenemos la prueba cruzada, que es la prueba reina, es la que determina definitivamente si ese trasplante se hace o no se hace. Ya vamos a ver por qué. Entonces, yo tengo las células del donante, pues porque ese es de donde va a sacar el tejido, y tengo suero del receptor. En ese suero va a haber complemento, va a haber anticuerpos, va a haber otras sustancias. Entonces, yo junto eso, lo dejo reaccionar 15 minuticos, le pongo un colorante vital que me va a teñir solamente cosas que están dentro de la célula. Entonces, si no se ve el color,
las células están vivas, ¿cierto? La prueba cruzada es negativa porque ese colorante no fue capaz de llegar adentro de la célula y colorear pues como, por decir así, el contenido de la célula que se murió. Si se ve el color, entonces las células están muertas. Eso las explotó, sacó todo su material y el colorante reacciona. Entonces yo veo el color, las células están muertas, la prueba cruzada es positiva. ¿Por qué es importante hacer esta prueba cruzada? Porque muchas veces yo puedo tener anticuerpos que me den positivo en el PRA, pero que no sean específicos contra una parte que sea pues como demasiado inmunogénica. O sea, puedo tener un anticuerpo por allá en la parte de la molécula por abajo, por allá una parte muy metida, muy escondida, que eso no va a haber una relevancia clínica, no me va a generar pues como una reacción. Entonces, esta prueba es la reina porque acá yo estoy viendo es la función de esos anticuerpos donante específico en caso de que los tenga, o anticuerpos en general contra la HLA. Entonces, en el otro vimos si tenía, y en este lo que estamos viendo es si eso es capaz de hacer un daño en el tejido. Listo. Entonces, la compatibilidad. Ya sabemos que es calidad y no cantidad. Entonces, ¿es mejor ser compatible en clase 2 o en clase 1? ¿Quién da más? ¿Cuál de las dos moléculas son las que presentan más péptidos? Clase 1. ¿Qué es peor? ¿Un linfocito TCD4 o un linfocito TCD8? Un CD8. Un CD8 en el tipo de que es el que hace el daño directo al tejido, ¿cierto? Por ese lado podríamos ver que un CD8 es el que es capaz de ir a matar, el que es capaz de ir a dañar la célula, ¿cierto? Pero ¿quién es el que le da la orden al CD8? El CD4. Listo. Entonces, el CD4, como es el comandante, como es el que va a dar todas esas citoquinas, va a ser más peligroso que esos CD8. Entonces, va a ser mucho mejor que yo sea compatible en clase 2 a que sea compatible en clase 1. Además, porque clase 2 puede presentar muchas más moléculas, porque si fueron a la clase de HLA, vieron que el HLA clase 2 puede presentar moléculas de 12 a 20 aminoácidos, ¿cierto? Son proteínas mucho más grandes, más estructuradas, mientras que clase 1 son un poquito más pequeñas y demás. Entonces, este va a ser el orden en el que es mejor ser compatible. Primero DR, DQ, DP y luego B, A y C. En la cantidad de péptidos que pueden presentar en esa membrana y en esa membrana. En esa molécula, perdón, y en la inmunogenicidad que genera cada uno pues como de esos péptidos. Listo. Esto apréndanselo porque probablemente se los puedan preguntar en el parcial. De pronto el orden o si es más importante clase 2 o clase 1. Entonces más importante clase 2 porque son más peligrosos, los CD4 generan una respuesta más amplia. Ya para que vamos acabando, vamos a hablar un poquito de inmunosupresión. Entonces, los trasplantados, para que sepan, van a quedar inmunosuprimidos de por vida, sin excepción alguna. Yo no he visto a alguien que le haya quitado la inmunosupresión nunca. Incluso a veces, bueno, a veces no, siempre se hacen controles anuales o cada 2 años para ver cómo van los anticuerpos donante específico de esa persona. Si está haciendo rechazo, si no, o eventualmente, en el caso de que esté haciendo un rechazo, pues esa persona va a tener síntomas y va a tener que ir pues al hospital. Entonces, casi siempre se les da esa inmunosupresión de por vida. Esto obviamente me va a llevar un montón de riesgos, pues esas personas están mucho más susceptibles a infecciones, a que les den otros procesos y va a ser tratamientos un poco más complejos. O por ejemplo, no sé, vamos con los esteroides, pueden tener cambios hormonales, pueden tener cambios en la piel, muchas cosas. Entonces nosotros tratamos de darle inmunosupresión para que manejen la mejor calidad de vida posible con los eventos adversos pues los menos posible. Listo. Entonces tenemos diferentes tipos de inmunosupresión. Primero tenemos los inhibidores de las vías de transmisión. Si nosotros, cuando se van a activar los linfocitos T, somos capaces de cortar ese mensaje que está llegando
al núcleo para decirle que de esa activación clonal y que produzca un montón de linfocitos que van a ir a reaccionar contra el tejido, entonces súper bien, ¿cierto? Tenemos la ciclosporina y el tacrolimus, que lo que hacen es que inhiben la activación del factor nuclear de linfocitos T activados, y como yo inhibo este NFAT, entonces no se me produce interleuquina 2, que la interleuquina 2 ya sabemos para allá en la clase del linfocito T, que es la tercera señal que necesita el linfocito T para activarse. Listo, hasta ahí súper bien. Esta la corta así, pues lo raja de una. Tenemos inhibición de factores de crecimiento, como la rapamicina. Entonces, como yo no tengo factores de crecimiento que se están produciendo en esos linfocitos T, pues a la final puedo tener la señal, pero no puedo tener las moléculas necesarias para poder hacer esa clona de linfocitos T. Tenemos antimetabolitos como el micofenonato de mofetilo, que lo que hace finalmente es matar linfocitos C por diferentes mecanismos. Tenemos anticuerpos antilinfocíticos, que son todos esos que terminan en MAP, pues los anticuerpos monoclonales, que van y se pegan a esos TCRs específicos, inhiben la función de esos linfocitos C, y a la final, como no se hace contacto ni con el HLA ni con los linfocitos B, entonces súper bien, tampoco voy a producir un montón de células que me van a dañar. También va a haber bloqueo de coestimuladores por medio de inmunoglobulinas específicas de esos coestimuladores. Ya sabemos que hay moléculas como el CD7, creo, y diferentes como ya no la recuerdo, bueno, eso lo vimos en la clase, en la tutoría de tolerancia, el PD1, el PD1 ligando y demás cosas, que si yo bloqueo esos coestimuladores, esos CDs, entonces pues no se puede dar la segunda señal de activación, que ya sabemos que es las señales por los coestimuladores. Y también, inevitablemente, antiinflamatorios y esteroides sistémicos. Se les pueden dar ciclos un poco más largos de esteroides sistémicos, pueden ser intramusculares o pueden ser venosos, o los antiinflamatorios no esteroideos, pues los que ya conocemos, pues naproxeno, ibuprofeno y demás cosas, listo. Generalmente, no sé qué, que solamente usamos uno de estos, la verdad, en la práctica clínica se utilizan un montón, porque tenemos que disminuir lo más que se pueda esa respuesta inflamatoria. Entonces acá están como cada uno de esos mecanismos en esta grafiquita, donde es que funcionan esos mecanismos que ya vimos. Entonces, por ejemplo, los anti-TCR, que ya los vimos, los anticuerpos pues monoclonales, inhiben esa unión pues como de la señal 1 del TCR pues con el péptido, antirreceptores de interleuquina 2, tenemos la rapamicina que interfiere en la vía del emetor, el micofenolato que ya vimos que es un antimetabólico, es para inhibir esa proliferación celular. Miren que el CTLA4, la inmunoglobulina de las moléculas B7, me inhibe esa unión de coestimuladores. La ciclosporina, por ejemplo, la calcineurina, que es importante para la producción de interleuquina 2. Entonces, tenemos diferentes mecanismos que actúan en varias partes de la célula para para atacar eso de diferentes ángulos y nosotros poder así inhibir ese rechazo, que es a lo que queremos llegar. Listo, muchachos, eso es sobre la tutoría. Acá tienen mi número, tienen mi correo. Si quieren me regalan un segundito, porfa. Yo les voy a mandar por acá el link para la evaluación de las tutorías. Para nosotros es muy importante que ustedes evalúen la tutoría, que ahí nos mencionen si les gustó, si no les gustó, si entendieron. Pues para mí es muy importante porque yo soy el que sigo dando esta tutoría por los otros 2 semestres que me quedan, y también diferentes cositas que uno podría mejorar. Entonces, los escucho. Si tienen algo por decirme, si les gustó o no les gustó, denme un segundito, no me demoro nada, ya estoy aquí cogiendo el link.